argumentadas de lo que vamos a debatir. Ok, ahora, todos tenemos una idea muy en particular de lo que es la argumentación. Al final, siempre vamos a caer en... Entendemos que todo esto es una ciencia social, así que como ciencia social, nosotros lo que tenemos que comprender es que siempre vamos a tener opiniones distintas conforme a la enseñanza que tenemos, conforme a la experiencia que desarrollamos y conforme al aprendizaje que captamos. Así que aquí vienen varias definiciones. Fíjense, uno es el de plantín como tal, conjunto de técnicas conscientes o inconscientes. Ya estamos tratando de buscar la forma de que en algún momento nosotros tenemos plena voluntad de lo que estamos haciendo, porque también argumentar puede ser desde tratar de buscar una forma de cómo reafirmar una idea con las manos, como cuando dices algo con firmeza, cierras el puño, cuando estás hablando hacia todos, y ustedes lo han visto con grandes oradores, abren las manos y las extienden, cuando quieren decir una idea cerrada o están renuentes, ponen los brazos cruzados. Esas son cuestiones que podemos ver y hay gente que lo hace inconscientemente. Es por eso que hay que tomar en consideración tanto los gestos conscientes como lo inconsciente, pero tratar de tomar en cuenta que todos los gestos que hacemos debemos de tener plena conciencia de ellos, porque también como argumentadores, como oradores, no debemos dejar pasar nada en cuanto a que algo nos delate. Ahora en los juicios que estamos manejando, sobre todo en oralidad, es bastante común que de repente, o hasta ustedes lo han visto en conversaciones con amigos, con abogados, con gente, los que trabajan en policías municipales, de repente para hacer cuestiones que tienen que ver con acercarse, proximidad ciudadana, ustedes desarrollan o tienen un instinto al momento de hablar con alguien y ven los gestos que hace, que si de repente voltea con cara extrañada y dices, ah, este güey ya, como que algo va a pasar. Cuando se queda quieto y viéndote a los ojos, dices, ya me va a tirar un madrazo, cualquier cosa. Pero tienes que analizarlo y nosotros tenemos que mantenernos inmutables sabiendo que eso, las herramientas, los gestos, la voz, las manos, la postura, las palabras que utilizamos forman parte de esa argumentación. Argumentación no oral o argumentación oral. Argumentación a base de gestos o argumentación a base de mímica. Ese tipo de argumentación que tenemos que desarrollar, pero todo va en un solo sentido que es tratar de dar nuestro mensaje al comunicante, al comunicando en manera sencilla, clara, armoniosa y que lo comprendan. Y no tanto es decir, porque a mí me repatea de repente que digan, a ustedes a lo mejor, yo creo que también en el mismo sentido de, oye, ¿sí me entiendes? Como de, oye, ¿estoy estúpido? No, no es que esté estúpido yo, sino que tú a lo mejor y no sabes dar una idea completamente bien o no puedes dar una idea concreta sin antes rebuscar y darle la vuelta y ver por dónde y al final rematas con, ¿era que sí? No, pues eso no es argumentar, eso meramente es tratar de marear a una persona para al final, pues darle, poner tu punto de vista y decir, este es el mío, si quieres, y si no, pues como te parezca. Eso no es argumentar, simplemente es estar poniéndote por encima de la otra persona sin tener idea plena de qué conocimientos tiene, si tiene la razón o no, si te ha dado puntos buenos o no. Eso es lo que tenemos que considerar. Ahora dice, de legitimación de creencias y comportamientos. Legitimar. Estamos hablando de una palabra que en derecho lo entendemos de una forma distinta. Cuando hablamos de legitimar, no solamente es de que sean legales tus palabras, sino que estemos nosotros tratando de buscar la forma en que se nos dé la razón. Y todavía dice creencias y comportamientos. O sea, lo que nosotros pensamos y lo que nosotros estamos haciendo. Hacer y pensar y hablar. Van esos tres puntos en el mismo concepto de argumentar. La argumentación intenta influir, transformar o reforzar las creencias o comportamientos de la persona que constituyen su objetivo. Algunos de ustedes en algún momento, si quieren nada más, no abran el micrófono, pero hay una partecita abajo que es para levantar la mano. ¿Alguno de ustedes ha manejado en algún momento o ha estado en algún concurso, o ha ido o ha practicado lo que es la oratoria o el debate? ¿En algún momento lo han tomado en consideración? Ok, Aurora ya levantó la mano, los demás igual. En un debate, ¿qué es lo que tratas de hacer? Tratas de imponer una idea, pero imponerla con argumentos. ¿El argumento cuál va a ser?
en algún momento a nosotros, digo, yo también estuve en oratoria un tiempo y en debate, lo que tenemos que hacer es llevar cifras y estadísticas, pero no solamente es leer la cifra y estadística, sino en ese momento tener las bases para decir, esto es mi punto de vista, porque una cifra se puede utilizar tanto para una parte como para la otra. Por eso hay que saber hacia dónde vamos a argumentar esa parte. Ustedes en algún momento, algo bien sencillo, han estado utilizando jurisprudencias o tesis en algunos de sus escritos para fundamentar un punto. Igual levanten la mano sin problema. Si han, en este caso, han visto, porque eso también es muy recurrente en personas que no saben hacia dónde va su punto de vista, han visto en alguna ocasión que de repente te ponen una jurisprudencia de pechito porque dices, no, padrino, no, madrina, esta tesis o esta jurisprudencia me está ayudando a dar el punto de vista que yo quería y me la pusiste a mí para que yo la utilizara en tu contra. ¿Todo por qué? Porque no sabes argumentar, porque no sabes hacia dónde va tu punto, porque no tienes una idea concreta desde un inicio de qué vas a hacer. Estás como jugando a la piñata de ver dando palazos al aire y a ver si uno pega, chido. Es una cosa que no tenemos que darnos el lujo de hacer. Ya no tienes que estar perdiendo el tiempo, sobre todo en cuestión de argumentación, para rebuscar una idea y posteriormente tratar de decir, pero sí, ¿verdad? Y es como de, entonces, ¿qué estás tratando de hacer? ¿Qué quieres probar a la otra parte? Otro punto que dicen aquí, la argumentación es una actitud total de plantear pretensiones, ponerlas en cuestión, respaldarlas, produciendo razones, criticando esas razones y refutando las críticas. Este concepto se me hace bastante interesante en cuanto a la función del derecho. Si se fijan, plantear pretensiones. Si ustedes han llevado una demanda o una denuncia en su momento, han visto que lo primero que nosotros hacemos es establecer una pretensión. ¿Qué es lo que quiero hacer? Desde un principio te estoy diciendo, juzgador, a lo mejor por escrito o también verbalmente, pues en alguna audiencia, ¿qué pretendo hacer? Lo que ahora le llamamos teoría del caso. ¿Cuál es mi teoría del caso ahorita? Es, yo quiero decirte que él no lo hizo, yo quiero decirte que lo hizo, pero no sabía hasta dónde podía llegar. Yo quiero decirte que no lo hizo ni tampoco estuvo cerca del lugar donde se dieron las cosas. Yo quiero decirte que sí cometió el error, pero hubo una causa de justificación, una causa de imputabilidad, una causa de inculpabilidad. Quiero demostrarte algo. Ya estamos poniendo una pretensión. Poner la cuestión que es prácticamente la parte de los hechos. Si en algún momento han visto las denuncias o demandas que hacen, primero pretenden y luego ya después buscan justificar esa pretensión con base en sus hechos, que es lo que yo te estoy pidiendo que entiendas o que comprendas, juzgador, cuando yo doy mi pretensión, que es como mi preámbulo a dar un discurso o a dar mi punto de vista. Posteriormente, respaldarlas produciendo razones. Si ustedes han visto, nosotros lo que hacemos al momento de presentar denuncia o demanda, denuncia, presentamos datos de las pruebas que nos van a servir para el desahogo o en materia penal los datos de prueba que posteriormente se transformarán en medios de prueba para desahogo en audiencias, pero estamos dando datos y medios para que produzcan la razón, criticando esas razones y refutando críticas. ¿Por qué? Estamos hablando de criticando razones, porque también tenemos a la otra parte que está tratando de buscar exactamente lo mismo. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar sus pretensiones, vamos a tomar sus hechos, vamos a tomar sus pruebas y vamos a tratar conforme al principio que ustedes ya lo deberían de conocer y si no se los digo. Dentro de los principios penales existe un principio que se llama contradicción. Si yo hago algo, la otra parte puede hacer algo en contrario, en contra de lo que yo haga, tanto en mis pruebas, tanto en los hechos, tanto en lo que yo manifieste. Así que si yo presento alguna prueba, él puede dar una prueba para que se contraponga contra esa prueba que yo oferto. Así que tenemos que tomar en consideración esos puntos. Y refutando críticas, vamos a lo mismo, vamos a estar buscando la forma en que esas pretensiones que yo presente no se desvirtúen con las críticas que haga la otra parte. Eso es lo que siempre tenemos que tomar en cuenta. Al final, todos estamos tratando de dar un punto de vista y tenemos que evaluar cuáles son las falacias, los sofismas, que ahorita los vamos a ver más adelante, las mentiras
que están tratando de buscar la forma de imponerse ante la verdad. En materia penal, que es la maestría que estamos tomando, el artículo 20, apartado A, fracción primera, dicen que el proceso penal sirve para el esclarecimiento de los hechos. Así que lo que nosotros vamos a tratar de argumentar es nuestro, porque es nuestro punto de vista, esclarecimiento de los hechos, nuestro punto de vista en cuanto a nuestra teoría del caso, nuestro punto de vista en cuanto a que eso que va a decir la otra parte no es cierto, en cuanto a que lo que va a ofertar la otra parte no sirve de nada, en cuanto a que lo que la otra parte va a estar tratando de probar no tiene nada que ver con lo que pasó realmente. O sea, nuestros hechos van a estar por encima de lo que esas partes estén apuntando, manifestando o señalando, que eso es lo que tenemos que tomar en consideración siempre para hacer una correcta argumentación. Ahora, esgrimir una serie concatenada de razonamientos para persuadir al destinatario de la veracidad y validez de una tesis, que era lo que les decía. Persuadir, ¿qué es? Tratar de cambiar su percepción, tratar de cambiar su opinión, tratar de cambiar lo que él pensaba. No vamos a dar un argumento si no buscamos la forma en cómo persuadir a la otra parte. Siempre, todo el tiempo estamos tratando de buscar la forma de persuadir a la otra persona. Nosotros entablamos un proceso de comunicación y en la comunicación se trata de buscar que la otra parte trate de cambiar su punto de vista desde cualquier conversación, por más absurda que ustedes piensen que sea. Siempre que se levantan de su cama, siempre que se levantan y tienen a su pareja, a la persona, a su familiar y le dicen, necesito que me hagas esto, ayúdame con esto, pero ¿por qué lo voy a hacer? Ah, mira, ¿por qué? Y empiezan a vertir sus argumentos. Todo eso es argumentar y tratar de buscar persuadir a la otra persona. Ustedes en algún momento han llegado a ver a compañeros o compañeras que dicen, wow, este güey, yo no quería hacer nada y de repente no sé cómo le hizo, pero ya me dijo, ya estoy haciendo lo que me pidió. ¿Por qué? Porque persuaden muy bien. Por eso dicen manipulan. Pues te persuadieron a tal grado que estás haciendo lo que te pidieron, argumentaron correctamente su punto o para ti es correctamente ese punto y en algún momento pues te ayudó a desvirtuar lo que tú en algún momento pudiste poner como objeción de no tengo tiempo, no puedo hacer esto, punto. Lo hiciste y se acabó. Todos los días llevamos debates, argumentaciones, llegamos a tratar de validar nuestro punto de vista y ciertas personas tratas de invalidar el nuestro. Así que tenemos que estar pensando que todo el tiempo, como abogados o como personas pensantes, como personas razonantes, vamos a estar buscando la forma en cómo imponer nuestro punto de vista, siempre. Ahora, si se fijan los demás procesos, los demás conceptos hablan casi de lo mismo. Hablan siempre de un acto de habla, medio de conseguir entendimiento, lingüístico, ya estamos hablando de habla, donde se logra un consenso para un saber proporcional compartido, acuerdo normativo o mutua confianza. Todos estamos hablando de elementos en particular, es hablar, buscar consenso, buscar persuadir, buscar acordar, buscar llegar a algo. O sea, no se argumenta sin tener razones o sin creer tú que no tienes razones. Ahí sí ya es cuando debemos de considerar si de veras tenemos las razones o no. Aquí hablamos de actividad verbal, social y racional que apunta a convencer una crítica razonable, pero ya hablamos de una cuestión social. Aquí, como les comenté, nosotros nos comunicamos socialmente, queremos imponer un punto de vista, pues también la comunicación es parte de una ciencia social. Por eso existen las ciencias de la comunicación, son ciencias. El habla es una ciencia. Si nosotros no utilizamos correctamente el habla, pues estamos desperdiciando una ciencia. Así que tenemos que tomar en consideración esos puntos. Como bien dice hasta la parte final de la diapositiva, podemos encontrar que el común denominador de los autores es definir la argumentación, es ofrecer o dar razones en apoyo a una pretensión o conclusión, y segundo, que las razones lleven a convencer al interlocutor o quien dirige la argumentación. Entonces, esos son los dos puntos en particular que tenemos que tomar en cuenta. Uno, ofrecer o dar razones de apoyo a pretensión, y dos, que las razones lleven a convencer a la persona que nos escucha. Claro, hasta aquí, muchachos, muchaches, muchaches. Sí, Levanta profe. la mano. Gracias. Julio, ¿tú estuviste aquí en clase pasada o no? Pues claro, por supuesto, en presencial sí, ahí estuve. ¿Cuál eres tú? Recuérdame. El que le pregunté qué le parecía la medida de detección Ah, ya, de ya, ya. El que trabajas en Penayuso, no sé qué era.
Penalex, sí. Eso, Penalex. En cualquier momento en las Penalex de máxima seguridad. Ahí está. Entonces, queda claro. Ahora, el siguiente punto, ¿cuáles son los elementos que tenemos que considerar? En un momento se va a acabar la diapositiva, les vuelvo a mandar al mismo comentario de Classroom el link, como si fuera comentario de ese post. Ahí se conectan. Ya cuando nos vayamos se vuelven a meter. Nada más voy a tardar un poquito en mandarlo el link, porque se tiene que guardar primero para subirlo al rato a clase. Igual no se me desesperen, tarda como 5 minutos. Pero en cuanto le llegue, ahí lo ven en Classroom. Ahora, elementos en cuanto a la argumentación. Uno, dice, elementos, argumentos, razones que justifican una opinión. Eso está bastante claro. Tenemos que tener argumentos siempre. Por eso se llama argumentación. Una conclusión que deriva de los argumentos. O sea, tenemos que llegar a algo siempre. No debemos de dejar abierta la puerta para otra cosa. Ahora, dentro o en medio de esta conclusión y los argumentos debe de haber ciertos elementos. Topos, así le llaman científicamente, base argumentativa, dice, regla que permite ponerlos en una relación, un conocimiento consabido por los participantes en la comunidad. O sea, ¿cuál es la base argumentativa? El tema que se está hablando, como ahorita estábamos hablando con Aurora respecto a ver cuántas personas son las que han estado en el bote. A lo mejor yo puedo decir, ¿sabes qué? La Fiscalía Anticorrupción no sirve de nada. Yo no he visto gente en la cárcel. Ahí estoy poniendo una base argumentativa. La Fiscalía Anticorrupción es funcional. La Fiscalía Anticorrupción cubre la necesidad de buscar, de cubrir esta necesidad de que no queden impunes los delitos de servidores públicos. Esa es una base. Y ya nosotros en algún momento lo debatimos y decimos, ¿sabes qué? Sí, no. ¿Y por qué sí, por qué no? Ok, porque en todo el tiempo que lleva la Fiscalía han detenido a tantas personas y de ahí se ha obtenido una sentencia condenatoria. Ah, ok, pero ese es un argumento que también lo podemos utilizar del otro lado. Porque dicen, ok, se ha tenido una sentencia condenatoria y los demás, ¿cómo se han resuelto? No, pues por acuerdos reparatorios, por suspensiones condicionales, ok, entonces no queda impune, porque si bien es cierto hay una condena, los demás son acuerdos o salidas alternas que te da el proceso penal, pero tú estás pagando una reparación, ¿no? Sí, pero es que no hay condenas. ¿Estás pagando reparación, sí o no? Sí, pero es que el proceso penal te dice que hay que pagar la reparación del daño como un elemento en el artículo 20, apartado A, fracción primera. Pagar la reparación y que no quede impune un delito. Entonces, aunque sí hay una condena, no queda impune, pero si antes de ello hay acuerdos reparatorios, hay suspensiones, hay juicios abreviados, perfecto, no se quedó impune. Pero ese argumento lo pueden tomar tanto uno como otro, ya está la base argumentativa. Ahora, el siguiente punto hablamos de fuente u origen de los argumentos y conclusiones, que son las citas, como bien lo dice ahí. Se cita para descargar en otros la verdad de las premisas y garantizar aceptabilidad. Vámonos al mismo argumento y nosotros estamos diciendo, no, es que no hace nada la Fiscalía Anticorrupción porque en una estadística que se implementó por parte de Mexicanos Unidos contra la Corrupción, se toma en consideración que esta es la peor fiscalía que ha habido. Eso hace poco salió, bueno, a nivel estado, la Fiscalía de la República, del Estado de Jalisco es creo que está en el número 39, 31, 30 de impunidad, pero eso ya lo discutiremos después. Pero ¿qué estamos diciendo? Ah, conforme a la base de, pum, ya te estoy dando un argumento. Ah, oye, pues lo que tú dices no es cierto, porque conforme a tal estadística, pum. Oye, pero ¿de quién es esta estadística? ¿De gobierno del Estado? Usted haciendo una estadística de sus propios errores, pues no manches, ya tratamos la forma de desvirtuar esas fuentes, pero estamos dando un argumento en concreto, con bases y además con fuentes las cuales nos pueden ayudar a apoyar nuestro punto de vista. Ahora, marco argumentativo, el contexto en el que se produce la argumentación. ¿Para qué estamos tratando de buscar la forma de cuadrar eso? Pues meramente para persuadir a la otra tus hechos, eso es a lo que vamos. ¿Cuál es nuestro marco argumentativo? Informar o decir de qué se trata lo que estamos hablando. Y el último, elementos que caracterizan las tesis aducidas. Pues qué tan fiable, qué tan confiable, qué tan certero lo que nosotros estamos argumentando. Eso ya es una cuestión que tendríamos que tomar en cuanto al funcionamiento que estamos dando, en cuanto al argumento, en cuanto a los términos que estamos proporcionando, en cuanto a la información que estamos brindando, en cuanto al punto de vista que estamos protegiendo, que estamos tratando de desvirtuar. Eso es obtener calidad de tu argumento o no para poder desvirtuar lo que nosotros estamos. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Todo bien? ¿Todo chido? No levanten la mano. Sí. Eso. Ahora, yo creo que... ¿Qué pasó, Oscar? ¿Todo bien? Todo bien, profesor. Ok. Ahora, yo creo que le voy a parar ahorita y en unos momentos les mando otra vez el link porque vamos a entrar a otro tema y no quiero al rato que se corte a media clase. Entonces ahorita les mando el link, acuérdense, en Classroom. Ahorita se los mando. Sí se ve la pantalla, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los elementos que vamos a hablar en este momento en cuanto a la argumentación? Estas son algunas de las características, no son todas porque todavía falta de este lado y todavía más para acá.
no, son 2 diapositivas. ¿Qué elementos son? Coherencia. Parece que lo estamos diciendo en broma, pero, o que en algún momento algunos no la tienen, pero tenemos que desarrollarla de buena manera. Dice, toda argumentación es coherente y se funda en la existencia de premisas antecedentes, los cuales son capaces de provocar respuesta o resolución no absurda, aquella que no vulnera regla o principio alguno de la argumentación y produce conclusión contradictoria. Nosotros tenemos que tener desde un inicio una idea de hasta dónde va a ir nuestra idea. Tenemos que tener una concepción de qué queremos probar al final. Si yo estoy diciendo en algún momento en una audiencia o en un argumento que voy a vertir, yo lo que quiero probar es esto, y con eso inicio y me voy directamente a los puntos, las fuentes, los argumentos, las cifras, la estadística y todo lo concerniente a ello, a lo que quiero probar. Así que debo de ser coherente y al final debo de cerrar tratando de darle sentido a mi argumento. En algún momento ustedes me imagino que han tenido pláticas con gente que dice, ¿en qué momento platicamos eso? O ¿cuándo chingados dijiste que ibas a hacer eso? Y, o sea, ¿en qué momento cerraste así la conversación de una forma tan absurda? No, pues es que simplemente se me ocurrió. No, güey, pues es que simplemente estás tonto, no sé. ¿Ya les ha pasado en algún momento con algún abogado, alguna persona? Es que usted, a ver, échate una leidita al Código Penal para el Estado de Jalisco, al Código Nacional. Eso no se puede. Es que lo encontré, a lo mejor estás argumentando mal y al final, a medio argumento, hasta ellos mismos dicen, tal vez mi cliente sí es culpable. Y dices, oye, ¿qué pasó? Entonces no estás tan seguro de lo que estás diciendo, ¿qué onda? O sea, tu argumento no tiene nada de coherencia. Así que existencia de premisas antecedentes, tratar de buscar una respuesta. Se escucha fácil, pero sí se llega a complicar mucho porque hay ocasiones en las que yo también me incluyo, de repente se me llegan ideas de algún argumento y tengo que ver cómo incluirlas o en qué momento incluirlas, que sé que también van a servir para apoyar mi punto, pero si yo ya tenía algo concreto, tratar de meterla en algún lado y no nada más estar esperando a meterlas así sin sentido. Tenemos que preparar el argumento que tenemos nuevo para poderlo agregar, para que le dé coherencia a lo que estoy diciendo. Ahora, razonabilidad, dice, toda argumentación no debe de ser, no solo debe ser capaz de producir conclusión, sino que esa conclusión debe ser proporcional al fin que busca y el mismo deberá ser proporcional a los medios empleados para demostrar las premisas. O sea, ¿han escuchado hablar de los principios de derecho penal? Hay unos que en este caso, uno de derecho penal muy cierto y muy acertado, que se utiliza también en derecho fiscal o administrativo, es el indubio pro reo. El indubio pro reo nos habla de, en caso de duda de los argumentos, siempre va a tener la razón el imputado, el procesado o el sentenciado. Así que si nosotros vamos a dar argumentos, vamos a dar los argumentos suficientes para al final tratar de buscar la forma en que eso que nosotros queremos hacer ver a la otra persona se dé. Y como bien dice aquí, de manera razonable. O sea, no nada más cambiar el argumento a decir, pues diste 10 puntos de vista, 9 no me funcionaron, pero con el 10º es suficiente. Ok. En materia penal sí se podría dar el caso. Si en algún momento el juzgador tiene idea, bueno, tiene 10 argumentos en contra, pero uno lo hace dudar, siempre la posibilidad o la duda de ese tipo de situaciones siempre le va a dar beneficio al reo. Si en algún momento un elemento del delito del tipo penal no se cumple, le va a favorecer a él. Y acuérdense que si uno de los elementos del tipo penal no se da, pues no se puede dar el delito en sí. Como en este caso, cualquier tipo de elemento que, oye, no se da el caso de un robo, un apoderamiento de una cosa mueble sin derecho y sin consentimiento de quien es su propietario. ¿Sabes qué? Tú te llevaste mi artículo, tú te llevaste mi computadora. Oye, pero ya estamos ya estamos en prisión y demás, y se van dando cuenta que en algún momento sí le dio el consentimiento, pero pues que nunca se había enterado, o más bien nunca se dio cuenta bien, porque pues él estaba platicando y no le prestaba atención. Ha llegado a pasar. Oye, es que está robándome, tú lo tenías, tú me lo prestaste. No, pero es que, y sacas un video y dices, mira, aquí está el argumento razonable. ¿Dónde está el consentimiento? Ahí está, se lo diste y no te acuerdas. Punto, se acabó. Ese punto, ese argumento es razonable para cambiar el sentido de
de todo lo que es el argumento que estabas virtiendo. Ahora, no puede existir con argumentación alguna si, a pesar de ser coherente, los medios empleados para conseguir el resultado de la respuesta hayan sido arbitrarios o abusivos. La razonabilidad, por tanto, debe ser no solo formal, sino material. O sea que todos los argumentos que vetamos no deben de ser nada más, no solamente deben de ser por el solo hecho de serlos platicados, por ideas de nosotros, sino que también debe de haber de nuestra parte argumentos conscientes, argumentos fundados, argumentos que nos den la pauta para poder hacer algo distinto. ¿En algún momento alguno de ustedes ha pedido algo a una autoridad, llámese su jefe, porque pues algunos son funcionarios públicos, llámese juez, magistrado, les dan los argumentos y al final dicen, ¿sabes qué? Todos están bien, menos uno y por eso no te doy nada? ¿Alguno de ustedes les ha pasado eso? Nomás levanten la mano, o si quieren comentar el argumento, díganlo, para quemar a la persona. Si me permite eso. Ajá. Sí, una locura que pasaba en el segundo tribunal colegial en materia civil cuando estaban por ahí en Palacio Federal. El secretario de acuerdos dictaba la siguiente respuesta cuando usted pedía copias fotostáticas certificadas. No al lugar toda vez que el tribunal no cuenta con fotocopiadora para expedir copias a los litigantes. Ah, dices, ¿dónde está el argumento? Está bien, se entiende el punto que tú las vas a sacar. Es por tu cuenta. Espérame un poquito. Ahora, ese es un argumento que es estúpidamente, no tiene coherencia. Si nosotros ya sabemos que las copias se las pueden dar, pero pues que nosotros las vamos a ir a sacar. Ahora, Julio, tú levantaste la mano. ¿Qué te ha pasado a ti? Julio. Solicitamos el auxilio del órgano jurisdiccional del 11º para llamar a un testigo y le acreditamos idoneidad y pertinencia, le dijimos que era necesario para poder esclarecer el hecho. Nos dice que sí, que de hecho sí resulta idóneo y pertinente, pero que como no hay audiencia cercana, pues no nos puede dar el auxilio. Órale. O sea, ese es el punto. Todo lo que ustedes pidieron está bien, pero una cosa, al final, ¿qué termina haciendo? Terminan dándote un no sin fundamento. Ya ha pasado en muchas ocasiones y es lo que tenemos que tratar de buscar la forma de corregir. Aquí con nosotros es muy distinto porque nosotros ya tenemos un fundamento y es una argumentación tanto de subjetiva como es la nuestra, como objetiva que es la norma. Así que con esas dos ya se pueden confabular en algo que debe de darte resultado, debe de darte una respuesta positiva, pero ya que te salgan con esas estupideces, lo bueno es que existen recursos y existen amparos y eso les da una segunda opinión para decir, sí, de verdad estoy muy baboso o babosa, ¿no? También depende. ¿Me permite otro comentario, maestro? Sí. Tratándose de asuntos del ámbito penal, en las carpetas de investigación, cuando solicita usted que le reconozcan el carácter, que le expidan copias de la carpeta, le dicen que no al lugar toda vez que hasta que no se le haga la lectura de derechos, se le podrá hacer entrega de los mismos. Ah, sí, porque argumentan que que todavía no existe acto de molestia como para que se le den las copias. Así no, que... de hecho, habiendo llegado citatorio para la cita o la comparecencia ante la agencia del Ministerio Público. Sí, fíjate que yo tuve un asunto parecido hace poco. Estas copias a un cliente le llegó, y las tienen en carta porque pues no tienen oficio, ¿verdad? Y salen las cartas más barato. Yo fui a una agencia que es la sumaria de aquí del Centro de Justicia para la Mujer y ellos me comentaron, le llegó un citatorio al cliente para una audiencia inicial en agosto y cuando me llega la cita le digo, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Pues necesito ver dónde se encuentra esta carpeta. De la 11 de litigación la mandaron a la sumaria porque estaba mal integrada. Sale, voy y me dicen, necesitamos que le des la lectura de derechos a la persona. Sale, te lo llevo y en ese momento que me nombre, que ratifiquen mi cargo,
que me designen, medios para comunicarse y demás, te voy a pedir las copias simples, así que necesito que me las des. Ya había pasado en una ocasión que sí me las dieron en ese momento, de hecho sacaron las copias y me las entregaron. Y cuando fui a hacer las comparecencias y todo, me dijeron, ahorita no tengo copias y aparte la licenciada está muy ocupada para firmar las actuaciones y dárselas también. Ah, bueno. Voy el miércoles y me dicen, no, ya la pasaron a la agencia de litigación. Y es como de, entonces, ¿para qué chingados me dices que te las pida a ti? Si se las vas a mandar a la otra persona luego. Sí, pero pues no sabíamos, así que las pasamos a la agencia. Entonces, ¿para qué me hiciste la lectura? ¿Para qué me hiciste el acto de molestia? Ahora ya que tengo el acto de molestia, hasta me puedo amparar para pedir mis copias, porque ya las solicité y no recayó ningún acuerdo en 24 horas, que es como te establece el código, el Nacional de Procedimientos Penales. Pues tuvimos que ir, mandé el viernes a mi colaboradora para allá con una promoción pidiéndole directamente las copias y que nos las entreguen. Ese mismo día nos las dieron, pero adivinen qué. Solamente viene a partir de donde nosotros tuvimos conocimiento y no viene ni mi comparecencia, ni la abstención de declaración de mi cliente, y todavía faltan algunos elementos que hasta el momento no se han dado. Así que, si bien es cierto, me proveyeron, pero me proveyeron a medias. Así que vamos a ver la forma en cómo diferir la mendiga audiencia hasta que me den las copias completas, porque al rato van a decir que, no, sí te las dimos completas. No es cierto. Hay una defensa, ¿cómo se le llama? Estamos dejando de estar en indefensión. A ver, Aurora, quiero escuchar tu punto de vista, dale. Pues ahí sería solicitar control judicial, maestro, y la Ujú. audiencia inicial no se puede celebrar hasta que no se celebre la tutela de derechos. Una vez que se le entreguen o que se le haga saber al juez que no le han entregado copias, ya una vez que se las entregaran podrían solicitar nuevamente fecha para audiencia, pero la audiencia inicial, o sea, Sí. la fecha de la audiencia inicial se puede posponer hasta que no se celebre la tutela. Entonces, esa sería una manera de De dilatar. perjudicarse mutuamente. Es que precisamente es eso lo que estás diciendo, se perjudica uno mutuamente. ¿Por qué? Yo ya pedí las copias, se supone que la agencia sumaria es una agencia pues, que de delitos más graves, pero no es cierto, hay ciertas características las cuales definen a los asuntos que van a llevar en este tipo de agencias. Sí hay asuntos de violación y de violencia sexual y cosas así, pero el punto es que, como bien lo dices, puedo solicitar la tutela diciendo que no están presentes la totalidad de las actuaciones, pero hay una cosa, dentro de la tutela de derechos, y eso también lo sabes tú bien, se supone que uno de los requisitos para vincular a proceso es que digan dentro de la misma carpeta de investigación y que como dato de prueba se desprenda, es definir exactamente cuál fue el lugar, el modo y el tiempo en el cual se llevó a cabo el acto que están reclamando como acto delictuoso, o en este caso, pues el hecho que denuncia. Así que dentro de lo que respecta a la carpeta, se supone que fueron los actos de violencia dentro de una finca, que es la finca de mi cliente. Así que al momento de que fuimos a hacer la inspección, de que fuimos a hacer la comparecencia, me dijeron, oiga, licenciado, una disculpa, pero quisiéramos ver si podemos pasar a su casa para hacer la inspección. Y yo, ¿qué? ¿Me estás pidiendo hacer la inspección para algo que me va a perjudicar a mí, que voy a perfeccionar algo que tú no hiciste? Porque tú bien sabes que cuando son actos de molestia que son en el interior de un domicilio, debes de pedir control judicial para poder solicitar la autorización ante la negativa de la persona a la cual pues es propietaria del domicilio. Porque Claro, en su defecto, si usted otorgar el consentimiento, se ratifica el ingreso al lugar cerrado. Exactamente. Y en este caso de que no se dé, se solicita auxilio judicial. Ellos no lo han pedido hasta ahorita. Así que yo lo que voy a hacer es, mejor voy en lo económico por las demás copias y al momento de que lleven a cabo la cuestión de la vinculación a proceso, nunca pidieron la autorización judicial y si yo voy y me mato solo yendo a hacer el control judicial, en algún momento pueden aprovechar y decir, hey, su señoría, pues de una vez denos la autorización, ¿no? Pues para entrar al lugar, porque aquí el señor dice que no, pues que no le dieron autorización, se negó. Sí, no, porque se supone que el control judicial únicamente se puede celebrar en la solicitud de quien la promueve, es decir, únicamente se puede ver en esa audiencia la solicitud de las copias, si nada más así se manejara. Y si en ese momento el agente del Ministerio Público quisiera hacer saber que necesitan
el consentimiento de la persona para poder entrar al lugar y acreditar la existencia de donde sucedieron los hechos, entonces ahí ya se estaría hablando de otra solicitud de audiencia nueva, en la que no se tendría que ver en ese momento. Pero creo que es mejor su técnica ya en esa situación. Creo que es mejor porque si no acreditas el lugar de los hechos, la existencia del lugar de los hechos, que es en donde presuntamente se cometió un hecho delictuoso, pues entonces no tienes nada dentro de la carpeta y no te va a dar para vincular. O si lo tienes y no hiciste una ratificación y no tienes una obligación por parte de un juez en donde te admiten el ingreso, pues no tienes nada. Entonces no van a vincular. Exactamente. Y es un requisito constitucional. Te dice constitucionalmente el 19, debes de decir para vincular el lugar precisar el lugar. Si no tienes una fe judicial o una fe ministerial del lugar donde se llevó a cabo la agresión supuesta, ahí es cuando ya se da. Pero como bien lo menciona, nada más se va a tocar en ese punto el tema de esa situación de solamente la solicitud de copias completas, pero ¿para qué alerto a la autoridad de que al rato ellos quieran pedir otro control judicial? Porque ahora sí ya los hice encabronar, porque ya cuando se mueven las cosas, ahora sí se ponen a trabajar y van a pedir el control judicial antes de la audiencia, que dudo mucho que se dé, porque apenas nos dieron las copias en julio y el 4 de agosto es la fecha, así que, así como está el Centro de Justicia para la Mujer, pidieron la audiencia desde abril y se la van a dar hasta agosto. Así que ya sabrán. Sí, no, la realidad es que también en cuestión de tiempos no empatamos y eso ya no depende de la fiscalía. Digo, yo hablo por mi institución que es independiente hasta en instalaciones, No, pero sí, no depende de nosotros, sino del juzgador y de las ganas que tengan de celebrar pronto las audiencias y los asuntos. Realmente, pues estamos a las expensas de a ver cuándo quieren señalar fecha. Exacto, ¿no? Y mejor que se les pase eso porque a mí sí me habían dicho, oye, ¿nos da chance? Y yo, no, pues, ¿cómo te voy a perfeccionar eso? Ya después mejor voy en lo económico. La persona que está en la agencia 11 es amigo mío, así que nada más llegar y decirle, güey, pásame las demás copias, ¿o qué? Simón, ahí te van, y ya. Hasta eso los MPs de Centro de Justicia para la Mujer no se esfuerzan mucho. Y los defensores públicos o asesores, menos. No me ha tocado un asunto en el que digas, qué chingón estuvo la asesoría jurídica de este hombre o de esta mujer. Qué cabrón. Le sacó el asunto al MP porque se le había ido de este lado. No, simplemente lo único que avientan es, pues si bien es cierto a lo mejor y no tengo los elementos suficientes, pero ahí te van unas jurisprudencias donde dice que hay estándar mínimo probatorio, así que si de 14 cosas que te presenté desvirtuaste 13 y con una sola tienes suficiente para remitírmelo al güey, remítemelo, no seas ojete. Pero también existe la cuestión del test de proporcionalidad. También, señor juzgador, debes de ver que si de los 14 elementos 13 se desvirtuaron, uno no es suficiente para poder llegar a una convicción plena de que existe un conocimiento, un antecedente conforme al artículo, no me acuerdo cuál es el de la vinculación a proceso, pero que pueda llegarse a sospechar de que hubo una responsabilidad de una persona, que en este caso es mi cliente. Pero, no, hombre, a veces salen con cada cosa. A mí sí me tocó una vez como asesor jurídico rescatar un asunto de un MP, porque le estaban pidiendo, fíjense el punto de una argumentación incorrecta. Era un asunto de una de nuestras pasantes, iba en Plaza Patria, y de Plaza Patria tomó el 622, ese va rumbo a Providencia, donde tengo mi segunda oficina. Y durante el transcurso lo tomó a las 8:40 y durante el transcurso iba hasta adelante junto con el camionero, arriba del último escalón, y una persona, un escalón abajo, empezó a meterle la mano por la parte de su zona vaginal. Así nada más por afuera de su zona púbica. Y se alertaron de esa situación, la muchacha se alteró y valió jodida, pararon, encontró el camionero unos policías, se bajaron a las 9 de la mañana en Patria, no, fue en Terranova y Rubén Darío. Ahí lo detuvieron al vato porque se bajó. Y estábamos en la vinculación, estábamos en la audiencia de vinculación, pidieron que el MP el defensor de oficio, obviamente, pidió que se renunció al plazo constitucional, así que pidió que se resolviera en ese momento. Y la situación es de que, como bien lo dijimos hace rato con Aurora,
deben de decir para vincular el lugar donde se realizó el hecho delictuoso presunto. Porque acuérdense que hay principio de presunción de inocencia. El presunto hecho delictuoso. Para poder establecer en la vinculación de proceso lugar, clasificación, el tipo de delito, cuál es el grado de participación, todo ello que te pide el artículo 319, creo, y el artículo 19 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y no podía pinches definir en ningún momento cuál fue el lugar. A ver, muchachos, muchachas, si yo les estoy diciendo que la agresión fue un abuso sexual, se dio en un transporte público que estaba recorriendo una ciudad de Plaza Patria, llegó hasta Terranova y Rubén Darío, ¿cuál va a ser el lugar de los hechos? Camión. El camión. No manches, fíjense hasta dónde llega el grado de estupidez en ocasiones o no sé qué, dónde tienen en la cabeza estas personas. Ellos estaban diciendo que el lugar de los hechos era en Rubén Darío y Terranova. ¿Ese lugar cuál era? Era el lugar de la detención. Y los dos MPs, que fueron un hombre y una mujer, no salían del mismo punto. A ver, ¿el lugar de la detención dónde fue? No, pues el lugar de los hechos ¿dónde fue? No, pues fue en Rubén Darío y demás. Te los juro, la juez volteó así como de, por favor, sálvalos. A ver, asesor jurídico. Yo, su señoría, conforme al artículo 19 constitucional y con los que establece los requisitos para el artículo tal del Código Nacional de Procedimientos Penales, le aclaro con lo que no pudieron aclarar los agentes del Ministerio Público, que los hechos ocurrieron dentro del mismo transporte público, que fue un transporte en movimiento, por lo tanto, el lugar donde se dio lo hecho no fue un lugar físico como tal, o sea, no fue un lugar en el espacio que se pudiera haber dado, sino que fue dentro del mismo objeto en movimiento, que fue un vehículo automotor que se puede considerar como autobús o vehículo de transporte público. Así que el lugar de los hechos va a ser el transporte público número tal, unidad 622, de tales placas, y con lo cual se puede comprobar con el boleto de camión que se tiene como dato de prueba que ofertó la gente del Ministerio Público al momento de que se virtieron los elementos para que se pudiera dar la vinculación del proceso en su exposición de motivos. Es cuanto, punto. Se los juro, volteó la jueza así como de, ay, nomás faltó como que dijeran, ven, ven, era lo único que faltaba, era lo único que necesitaba que me dijeran. Se los juro que volteó así como de, por fin, gracias, gracias, asesor. Y, ay, cabrón. No fue. Bajé yo después con la agencia que integró y me dicen, licenciado, ¿cómo le fue? Ya me conocen mucho ahí. Yo, vinculamos. Y, ay, qué bueno, me habían dicho mis jefes que no iban a vincularse porque estaba bien jodida la carpeta. Y yo, sí, efectivamente está bien jodida. Pero gracias a Dios tuvimos defensor de oficio y pues, y al final los MP nada más, independientemente de lo que dijimos, aquí les van unas jurisprudencias para que, ay, no, man. Eso no es un argumento, eso es nada más unas patadas de ahogado. Eso solamente son patadas de ahogado. Por si Chicli pega, casi casi le dice, chingue su madre si no me vincule y le doy este número de registro de las tesis de número tal que es, vincúlamelo a huevo, y la otra es, por favor no seas malito, vincúlamelo. O sea, no tiene razón de ser. Tan fácil como definir un punto, pero a veces lo sacas de su zona de confort porque en muchas ocasiones hacen lo mismo, pero acuérdense que muchas gentes las hacen automáticamente, son autómatas para realizar este tipo de acciones. Lo bueno es que estamos ahí presentes, pero si no, ¿qué hubiera pasado? Ahora, suficiencia. Con la nota de suficiencia, lo que se exige de una argumentación es la persistencia en las premisas que fundamentan una tesis. Así pues, una argumentación debe poseer premisas, ni más ni menos, capaces de producir la consecuencia, ya no otras. En el caso de la argumentación se considere premisas necesarias, estas serán impropias y podrán hacer confusa la argumentación. Si alguna premisa faltara, la argumentación será insuficiente, dando lugar al paralogismo de insuficiencia de premisas, que veremos más adelante. Aquí nosotros podemos trasladar esa suficiencia, o sea, encontrar los argumentos adecuados en la labor constitucional que tiene que hacer el agente del Ministerio Público en su artículo 20 de la Constitución, apartado A, fracción quinta. ¿Alguien me puede decir qué dice esa fracción quinta del artículo 20 en su apartado A? Ahorita les digo.
Fíjense, para los que no se lo sabían. Bueno, Aurora sí lo debe de saber, porque a ella le toca esa labor. Dice, a mí no me esté molestando. No quiere abrir. La carga de la prueba siempre, siempre, siempre va a ser para el agente del Ministerio Público. Todo el tiempo. El agente del Ministerio Público debe de dar como labor constitucional, darle plena certeza al juzgador de que se cometió un ilícito. Fíjense, aquí está. Ah, no, es la... ah, cabrón. Maestro, ¿Dónde viene? no recuerdo como tal la fracción, pero lo que sí me genera un tanto de duda es la carga probatoria, evidentemente tiene que ser para el agente del Ministerio Público, pero para la dilucidación de los hechos, no para la acreditación de un hecho delictivo, porque No, sí, mira, no, dice, la la fiscalía, fracción quinta dice, ajá, la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo que establece, el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa. Pero aquí te dice, la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad. O sea, ellos sí, pero como... dice por parte de la parte acusadora, que sería la persona que denuncia. No, La fiscalía es un órgano esclarecedor de hechos para acreditar o desvirtuar un hecho delictivo, porque no se denuncian delitos, sino que se denuncian hechos, los no, cuales se esclarecen, perdón. no, pero también toma en consideración que la única persona que tiene la obligación de acusar, por eso está la etapa intermedia y es la etapa de la acusación, es el agente del Ministerio Público. Él es el que tiene Sí, la obligación pero constitucional de sí, sí, demostrar la sí, culpabilidad. sí, claro, pero eso ya estamos hablando de una etapa intermedia, me refiero, o sea, eh, creo que es ahí siempre una cuestión como de interpretación y creo que es exigible tanto para las dos partes, para la víctima y para la persona a la que está siendo denunciada. No, Pero siempre, o sea, creo que la función inicial y principal de una fiscalía es el esclarecimiento de los hechos. no, sí, es que se labor del proceso penal. Esa es la labor que todos tienen la Así obligación es. de hacer. Pero el punto de fíjate, es que ahí también hay un poquito de confusión porque sí, la parte que debe de ayudar más bien que debe de esclarecer totalmente la culpabilidad, siempre va a ser el agente del Ministerio Público. Tú hay que tomar en consideración, tanto desde el inicio del proceso penal, lo que es la diferencia entre denuncia y demanda, porque si no estás hablando de algo que se podría tomar en consideración como si fuera un proceso civil o familiar o mercantil. Sí, claro, Aquí, no, ajá, aquí perdón. el punto, ¿qué diferencia hay entre demanda y denuncia? La demanda es lo que estás mandando al Estado. No, ¿Perdón? no es así. Te voy a dar una diferencia. Por eso es muy distinto cuando hablamos de denuncia y noticia criminal y demanda. En la demanda son dos partes las cuales están buscando de manera jurisdiccional, o sea, por medio de una tutela de una persona tercera, a la cual está Así es. del procedimiento, pero ahí sí, Sí, las partes, sin necesidad de acudir un tercero, en su caso, deben de probar el hecho que están tratando de acreditar o desvirtuar el hecho del cual la otra parte está tratando de acreditar. sí, Pero ahí las partes hacen una, como tal, demandan, piden, exigen. En la sí. denuncia, lo único que estás haciendo como Es ofensa. hacer del conocimiento al Estado de unos hechos. Sí, sí, sí. Comprendo esa situación y evidentemente vamos a diferir en cuestión de conceptos porque no todos tenemos las mismas palabras. Pero a lo que voy es, cuando ya se formula la acusación, pues evidentemente ya se esclarecieron parte de los hechos y hay una presunción de que evidentemente ocurrió un hecho delictivo. Entonces ya estás hablando de otra parte dentro del procedimiento penal. Pero aún en la investigación inicial es únicamente eso, es establecer si efectivamente los hechos que están denunciando son o no son constitutivos de delito. Únicamente dentro de la investigación inicial y la etapa de integración de la carpeta de investigación. No hablemos de juicio, no hablemos de acusación, no hablemos de
sentencia, no en una audiencia más allá, únicamente dentro de lo que vea la integración de una carpeta de investigación, la obligación de la fiscalía es esclarecer los hechos. Una vez esclarecidos y vinculado a proceso, bueno, no esclarecidos completamente, sino que existe la presunción de que efectivamente ocurrió un hecho delictivo, está tipificado dentro de las leyes penales y establecen datos de prueba suficientes para acreditar que persona X cometió un hecho delictivo, y ya no estamos hablando de hechos, sino ya estamos hablando de un delito, y entonces ahí ya se vuelve una, ya puedes decir que la parte acusadora pues es la fiscalía, pero mientras tanto dentro de la investigación inicial y la etapa de la integración de la carpeta, únicamente la función es esclarecer hechos, únicamente. No, pero es que el esclarecimiento de los hechos se tiene que dar hasta el final. O sea, mientras estamos tratando de buscar elementos para dar una convicción de quién cometió y quién no. Chécate el artículo. Sí, me queda claro, pero es esclarecer hechos, que los hechos que te están haciendo saber a ti, agente del Ministerio Público, son o no son constitutivos de delito, o ocurrieron o no ocurrieron, tal cual. Entonces, es que también, chécate el artículo 21 constitucional. Desde ahí es de donde se desprende también una obligación. Sí, no, eso de verdad lo entiendo, y sí coincido totalmente con usted, pero a lo que voy es que eso es a posterior. Y entiendo la parte de la acusación, efectivamente, únicamente es potestad del agente del Ministerio Público, pero en etapa de investigación inicial y de integración de una carpeta de investigación, es únicamente eso, es establecer que los hechos ocurrieron como la persona los está denunciando, y eso es esclarecimiento de los hechos, porque tienes que ya llegarte datos de pruebas suficientes para establecer que efectivamente las cosas ocurrieron como lo señala la persona, la víctima o el ofendido, o en su defecto, que sí, efectivamente ocurrieron así, pero que estos hechos son constitutivos de un delito. Ahora, ¿cuál era la premisa inicial con la que comenzamos la argumentación? ¿Alguien se acuerda? O sea, si me está hablando del fundamento. No. ¿Cómo es que iniciamos esta plática? ¿Cómo iniciamos este debate, se puede decir? ¿Qué fue lo que... Sí, claro, que lo que usted puede ver en su favor, evidentemente otra persona lo puede utilizar para un argumento en contra, o no sé si a eso se refiere, maestro. No. ¿Ya ves hacia dónde vamos? Que en cuanto a la coherencia, te fuiste directamente, yo empecé a hablar de que la parte acusadora tiene, como tal, probar. Tiene que probar. Y de ahí te empezaste con, no, profesor, es que la parte acusadora también es el ofendido, pero es que el ofendido también tiene que probar unas cosas. No, pero es que después, y ya después te fuiste, no, es que las investigaciones las deben de hacer así, bla, 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 bla. Y al final no cerraste como debería de ser, no me buscaste convencer. A ver, Oscar. Y en este caso, ¿cómo si el representante social es el Ministerio Público en un delito que vulnera a la sociedad, cómo un tercero sería la parte acusadora, ¿no? Es que por ahí empezó el discurso. Después fue cuando Aurora empezó a hablar con esa situación, pero lo desvirtuamos otros puntos, porque en ningún momento hablé de la investigación en cuanto a quién lo debe, y se salió. ¿Sí tenías un punto? No, pero yo argumenté en relación solo fue lo de la parte de la prueba, ¿no? No, porque dijo el maestro que la acusación únicamente competía al agente del Ministerio Público, entonces que por lo tanto, al ser la acusación únicamente la facultad del agente del Ministerio Público, la fiscalía era la parte acusadora, y se remitía a lo que decía el artículo de la Constitución que había citado en anterioridad. Por eso es que yo lo argumenté. Muchachos, porque usted dijo que la parte acusadora... Se va a acabar el tiempo. Ahorita volvemos a entrar nada más para dar conclusiones. Esa es la pasión que buscaba, chingada madre. ¿Por qué creen que me gusta que haya gente de fiscalía? Porque se defienden todos. Y los otros los que trabajan también en otros lados, no generalice, profe. No, yo le estoy señalando